Voy a compartir la pantalla. Bien, jóvenes, ahí está la pizarra. Vamos a empezar y continuar en este. Vamos a terminar la parte teórica hoy y continuar la mañana con la parte. Voy a hacer ejercicios y después la semana que viene voy a hacer la parte de aplicaciones. Entonces hoy vamos a terminar la parte teórica con esto que se llama otro método para resolver, que se llama ecuaciones diferenciales de primer orden en su forma de Bernoulli. Dice ecuaciones diferenciales de primer orden pero en este caso de Bernoulli. Estas ecuaciones, recordando nuestra ecuación que estamos resolviendo, vamos a recordar que a partir de esta ecuación diferencial de primer orden, esta es la ecuación que estamos resolviendo desde hace mucho tiempo. Y a partir de esta ecuación nosotros podemos llevar a la forma lineal. Pero al llevar a la forma lineal, realizando operaciones algebraicas, tenemos lo siguiente. Esta es la forma lineal, pero al llevar podemos tener esto. Este término que voy a marcar con verde, este término que está con rojo y estoy remarcando con verde, aparece en la ecuación diferencial de primer orden. Por ese término, la ecuación se llama, es ecuación diferencial de primer orden, pero llamada Bernoulli. Si ustedes se fijan, si no hubiera este término, si no hubiera ese término, la ecuación es lineal. Pero debido a que al realizar operaciones algebraicas aparece este término y a la n una función potencial donde n es un número real. Es decir, es una constante. Entonces esa y a la n va a ser una función potencial. Debido a ese término se llama ecuación diferencial de primer orden llamada Bernoulli. Bien.
Pero esta ecuación diferencial de Bernoulli podemos convertir o transformar a una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, voy a agarrar la ecuación voy a copiar la ecuación de Bernoulli. Y para transformar o convertir la ecuación diferencial en lineal, lo único que se hace es eliminar ese término, ese término. Entonces, ¿cómo eliminamos? Multiplicando por su término inverso toda la ecuación. Al multiplicar, la ecuación queda 1 sobre y a la n por la derivada de y respecto de x más esa función p de x por y sobre y a la n igual a la función q de x. Desaparece ese término y a la n. Pero podemos hacer algunas operaciones algebraicas. Por ejemplo, aquí yo este término lo llevo al numerador. Ese denominador lo llevo al numerador. Podemos simplificar aquí 1 menos n y q de x. Luego hacemos un cambio de variable. ¿A qué variable? ¿A qué término lo cambiamos de variable? A esto que voy a marcar con verde. Solamente a esto. Y le voy a llamar una variable cualquiera de esa manera. Una vez hecho el cambio de variable, derivamos. Y aquí nosotros podemos manejar la derivada de diferentes formas. Ustedes saben, conocen. Voy a manejar esta derivada respecto de x. Toda la ecuación voy a derivar respecto de x. Derivamos toda la ecuación que hemos hecho el cambio de variable respecto de x. Este término está en esta ecuación. Despejamos. Despejamos. ¿Y qué queda? Sustituimos. ¿Qué cosas sustituimos? ¿Qué cosas reemplazamos? Esa variable z, eso que hemos despejado, ¿en dónde? En la ecuación diferencial le voy a llamar 1. Sustituimos
queda la ecuación diferencial multiplicamos este término para eliminar por su término inverso y la ecuación queda en su forma lineal. De esa manera se transforma una ecuación diferencial de Bernoulli en ecuación diferencial de primer orden en su forma lineal o normalizada. Donde este término que voy a marcar con verde, donde este término que voy a marcar con verde donde este término que voy a marcar con verde simplemente es constante. 1 menos una constante sigue siendo constante. No afecta como una variable. De esa manera tenemos la ecuación diferencial de Bernoulli transformado a una ecuación diferencial lineal de primer orden. De aquí, a partir de aquí, esta ecuación diferencial de primer orden sabemos resolver. Aplicamos la ecuación de Leibniz, integramos y hemos resuelto la ecuación diferencial lineal. Esos son los pasos para transformar, para convertir una ecuación diferencial de Bernoulli en ecuación diferencial lineal. Vamos a hacer un ejemplo. Resolver 2 veces x por y por la derivada de y respecto de x menos y cuadrado más x igual a 0. Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden. Ordinaria. Esta ecuación diferencial podemos resolver por diferentes métodos. Esta ecuación diferencial podemos resolver por diferentes formas. Esta ecuación diferencial voy a llevar a su forma lineal. Voy a resolver por la forma lineal. ¿Qué debo hacer? Para llevar a su forma lineal debo llegar a esta forma. A partir de esa ecuación diferencial debemos llegar a esa forma. ¿Cómo llegamos? Transformamos a la forma lineal. Solamente realizando operaciones algebraicas. Solamente utilizando artificios algebraicos.
Entonces nosotros vamos a empezar a transformar nuestra ecuación diferencial o llevar a la forma lineal. Por ejemplo, ya tenemos esto en nuestra ecuación. Aquí está. Lo único que hay que hacer es eliminar esto. Todo este término. El coeficiente de esa derivada hay que eliminar. Entonces, para eso voy a volver a copiar mi ecuación aquí abajo para hacer esas operaciones algebraicas. Así. Y vamos a eliminar esto. ¿Cómo eliminamos eso? Multiplicando por su término inverso. De tal manera, al multiplicar, tenemos simplemente la derivada de y respecto de x menos y cuadrado sobre 2 veces x por y más x sobre 2 veces x por y igual a 0. Ya hemos obtenido la derivada, y hemos obtenido la derivada de y respecto de x. Y ya tenemos esto. Con estos otros términos, hay que jugar realizando operaciones algebraicas, simplificando, si se puede, hasta llevar a la forma lineal. La ecuación diferencial queda este término lo voy a llevar al otro miembro. Y fíjense ahora, la ecuación diferencial con esas operaciones algebraicas casi está en su forma lineal. Si no hubiera ese término, es forma lineal, pero debido a este término que está con rojo, se llama ecuación diferencial de Bernoulli. Me explico otra vez. Si no hubiera esto, está en su forma lineal. Pero al realizar esas operaciones algebraicas, aparece este término. Y debido a ese término, la ecuación diferencial se llama de Bernoulli. Vuelvo a repetir. Si no hubiera esto, es ecuación diferencial lineal. Pero debido a este término, se llama ecuación diferencial de Bernoulli y de primer orden. ¿Y G no pasaría como negativo todo eso? Gracias, sí. Debido a ese término y, la ecuación se llama ecuación diferencial de Bernoulli. Ahora lo vamos a transformar en ecuación diferencial lineal. Eso significa eliminar esto.
Hay que eliminar eso, nada más. Y para eso voy a utilizar un artificio algebraico multiplicando por su término inverso toda la ecuación. Multiplicando tenemos y desaparece ese término. Pero al desaparecer no está en su forma lineal, sino que debido a esto, no está en su forma lineal. Pero ¿qué hacemos? A partir de aquí hay que hacer un cambio de variable. Hay que hacer un cambio de variable. ¿A quién? Voy a marcar con azul. A esto. A este término. Lo vamos a cambiar. Y cuadrado por z. Eso dice la teoría. Aquí está. Aquí está. Lo cambia el que está marcadito con verde. Lo voy a remarcar con azul. Derivamos. Respecto de z. Derivamos toda la ecuación respecto de x. Derivada de z respecto de x. 2 veces y por la derivada de y respecto de x. Y si ustedes se fijan, este término está en nuestra ecuación diferencial. Ese 2 lo llevamos al otro miembro, despejamos. Derivada de z respecto de x por 1/2 igual. Despejaremos bien. Y por dy respecto de x igual a 1/2 de... ¿Qué estoy haciendo? Derivada de z respecto de x. Hemos derivado ese cambio de variable. Hemos despejado ese término marcado con rojo. Sustituimos. Reemplazamos. ¿Qué cosas vamos a reemplazar? Esa variable z. Eso es lo que hemos despejado. ¿En dónde? En la ecuación diferencial. Que lo voy a llamar, a ver, de Bernoulli. En esta le voy a llamar la ecuación 1. En 1. Y sustituyendo queda 1/2 de la derivada de z respecto de x menos 1/2 de x por la derivada de z, perdón, y cuadrado que vale z igual a menos 1/2. Puedo simplificar sin miedo, sí. ¿Qué cosas? Estos términos que son 1/2. Al simplificar, ahí aparece nuestra ecuación diferencial en su forma lineal. Allá no hay 2. Ahí está nuestra ecuación diferencial con ese cambio de variable. Ecuación diferencial de primer orden en su forma lineal.
¿verdad? De esa manera se transforma una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Cómo llegamos a la ecuación de Bernoulli? Al querer llevar una ecuación diferencial de primer orden realizando operaciones, nos topamos con la ecuación de Bernoulli. Pero esa ecuación de Bernoulli lo podemos transformar en una ecuación diferencial lineal. Y para eso hay que hacer estos pasos que estoy mostrando en la pantalla. Estos pasos nos permiten transformar, convertir una ecuación diferencial de Bernoulli en ecuación diferencial de primer orden a su forma lineal. Y eso es lo que hemos hecho. Ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden en su forma lineal. De aquí, chicos, voy a correr resolviendo esta ecuación diferencial lineal. ¿Qué se hace? Agarramos la ecuación de Leibniz y para nosotros z por la constante e elevado a la integral de la función p de x por dx igual a la integral de q de x por esa constante e elevado a la integral de p de x por dx más una constante c. Esta es la famosa ecuación de Leibniz para esas variables, para esa ecuación diferencial lineal, donde nosotros tenemos esto. Este término que estoy marcando con verde, ese término que estoy remarcando con verde es la función P. Este término que estoy remarcando con verde o este miembro derecho es la función Q. La clase anterior les dije y repito, si estas funciones son constantes, como en este caso a menos 1 simplemente, las integrales o la integral va a ser completamente sencilla. Y en este caso, Q es una constante igual a menos 1. Sustituimos, reemplazamos, sale el negativo, Q de x es menos 1, sale de la integral y la integral queda simplemente de esta manera. Integrales completamente sencillas, integrales que son idénticas. Integrando una de ellas hemos integrado las dos y son logarítmicas. Simplificamos, ¿sí? Simplificando tenemos simplemente x a la menos 1. Menos integral de x a la menos 1. Por dx más esa constante c. Volvemos a integrar. Logarítmica. ¿Qué es z? Z acabamos de hacer un cambio de variable. Vale, y cuadrado. 1 sobre x. Logaritmo natural de x más c. Y cuadrado igual. Ese denominador lo paso al otro miembro. Y de esa manera tenemos la solución de la ecuación diferencial que estaba en su forma de Bernoulli. Lo hemos transformado a la forma lineal. Y de esa manera tenemos nosotros la solución de la ecuación diferencial de primer orden.
Inge, perdón, el logaritmo natural no sería negativo. Bien tu pregunta. Negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Esto es negativo. Esa es la forma de transformar una ecuación diferencial de Bernoulli. Pero ¿cuándo aparece la ecuación de Bernoulli? Cuando realizamos operaciones algebraicas, tratando de llevar la ecuación a una ecuación diferencial lineal, aparece una ecuación llamada de Bernoulli. Y de esa manera nosotros podemos transformar esa ecuación de Bernoulli en una forma lineal o normalizada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahora les voy a dar para ustedes, para que resuelvan por este método, esta ecuación. Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Ahora, pueden resolver por cualquier método, separando variables, como una ecuación diferencial homogénea, no homogénea, como una ecuación diferencial exacta, no exacta, como una ecuación diferencial lineal. Si no es lineal, si es Bernoulli, lo transforman en lineal, qué sé yo. Es decir, esta ecuación diferencial la podemos resolver por cualquier forma o método. Se los dejo, por favor, este ejercicio para ustedes. Y si tienen alguna duda, me preguntan. Bien, jóvenes, voy a llamar lista. A ver, voy a ver cuántos están. Ya no voy a aceptar a nadie. Estamos 84, 85, 88, 87, 88 personas. No voy a aceptar más 88 personas. No voy a aceptar más. Si no están ya no están en clase.